Quiero que así sentaditos como estén, ya estuvimos adorando a Dios, abran sus Biblias en el libro de Josué. Vamos a estar yendo allá a Josué, los que están conociendo apenas la Biblia, váyase a Salmos a la mitad y regrésese unos cuantos libros para atrás. Está más o menos entre la tercera parte del Antiguo, de la primera parte del Antiguo Testamento. Amén. Cuando lo tenga, por favor, me da un amén. Josué capítulo 1, versículos del 1 al 5. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Si alguien ahí está a la par de usted y todavía no ha llegado, ayúdele. Si trae su Biblia electrónica, no se preocupe, úsela. Nomás terminando lo apaga. Si la va a usar para ir conmigo conforme vayamos en el pensamiento en esta noche, está bien, la puede dejar abierto, pero que no le dé tentación de pasarse tiquitó, decía el pastor Ventura Jr., ¿verdad? Josué capítulo 1, versículos del 1 al 5. Voy a dar lectura a esta palabra. Usted me sigue con su vista en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Puede tomar su lugar, hermanos, y gracias, amén, por la reverencia a la palabra. Padre, te damos gracias en esta noche por la lectura de tu palabra. Te pedimos que tú seas, Señor, trayendo palabra viva a nuestras vidas, que sea yo solamente un instrumento, Señor, en esta noche, que uses, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para poder, Señor, traer tu palabra a tu pueblo. Háblanos, Señor, en este día. Yo sé que tu palabra nunca regresa vacía y nosotros vamos a salir bendecidos en esta noche de este lugar, Señor, porque estamos en tu presencia. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gloria al Señor, amén. Quiero traer el pensamiento en esta noche sobre el tema el milagro en el río Jordán. Para darle un poquito de contexto a Josué se hallaba en una situación, Josué y el pueblo de Israel se hallaban en una situación un poquito triste y delicada quizás. Su gran líder, Moisés, había muerto. Y entonces Josué estaba ahí para tomar el lugar de su gran mentor, de su maestro, del hombre que le había enseñado y que le había inculcado fe en su vida. Pero yo me imagino que como todo ser humano, cuando alguien cercano parte con el Señor, hay tristeza en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando alguien que está muy cerca de nosotros, un familiar no se diga, pero cuando alguien que hemos amado mucho, alguien que queremos como buen amigo, entra tristeza y dolor en nuestro corazón. Si aun cuando a veces nos dicen a nosotros, cierta persona ya no está perseverando y no está en los caminos del Señor, como que entra un dolor en nuestro corazón, ¿verdad? Nos duele cuando verdaderamente nosotros amamos a las personas. Y yo pienso que en este momento Josué estaba triste. Josué no, me imagino yo que no, esto lo estoy parafraseando yo en mi mente, imaginándome lo que Josué, si era un hombre de Dios, pero yo imagino que pasó momentos difíciles como nosotros los pasamos. Y yo me imagino que estaba triste. Y en ese momento cuando Dios le dice, ve que tienes que pasar a este pueblo por el río Jordán y llegar hasta la tierra que yo les he prometido. Yo pienso que Josué no tenía los ánimos de hacerlo.
En ese momento yo me imagino que Josué dijo, no es el tiempo, Señor. Dame chancecito de reponerme un poquito, de pasar el tiempo de luto, y entonces yo voy a ponerme al frente de este pueblo. Y es lo que a nosotros nos pasa muchas veces, hermano. Dios nos está llamando a nuestras vidas y nosotros le decimos, Señor, no estoy listo todavía. Señor, dame un chancecito que necesito arreglar algo en mi vida todavía. A veces se nos acercan a nosotros, a los pastores, los líderes, a darnos un privilegio y les dice, hermano, quiero que haga esto. Porque el líder mira a la oveja, mira al miembro y mira el potencial que hay en cada uno de nosotros, así como Dios estaba viendo y había puesto la mirada en Josué. Jehová sabía que él iba a ser el sucesor de Moisés. Y él sabía, claro, Dios todo lo sabe y todo lo puede, y él conoce hasta lo más interior de nuestro corazón. Y él sabía lo que Josué estaba pasando. Sin embargo, le da el mandato y le dice, tienes que ir y ponerte al frente del pueblo. Cuando Dios nos llama a nosotros, no es tiempo de nosotros estar poniendo excusas y decir, si nos dan un privilegio, díganle en el nombre del Señor, yo lo voy a hacer. No lo sé hacer, pero en la ayuda de Dios lo voy a hacer. No diga, no estoy listo, porque nunca vamos a estar listos. Diga, yo puedo, como dijo Josué. El creyente puede vencer todo lo adversario en cualquier situación siempre que se tome de la mano de Dios. El creyente puede vencer cuando está respaldado por Dios, y el creyente puede vencer toda clase de situación haciendo lo siguiente. Pero mire, nosotros regularmente hemos leído el paso del pueblo de Israel por el río Jordán y siempre lo vemos como una historia muy bonita. Qué bonito lo que pasó y qué hermoso se ve en la película, que se abren las aguas. Y la leemos y vemos las películas y nos quedamos hasta ahí. Fue una historia muy bonita. Pero detrás del milagro del Jordán hay verdades espirituales y mensajes para nuestras vidas, hermano. Detrás de ese milagro Dios quiere hablar a nosotros. Y lo primero que Dios le dice, o que Jehová le dice a Josué es, en ese momento, no importa cómo Josué se sentía, no importa si él sentía que lo merecía o que estaba listo para no hacerlo, Jehová Dios le da una orden. Y mire lo que dice en el versículo número 2 de donde acabamos de leer, Josué 1:2, y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué le dice? Levántate. No le dice piénsalo, no le dice te doy ciertos días, le dice levántate, le dio una orden. Ponte a la brecha que yo te voy a usar para pasar este pueblo por el río hacia la tierra prometida que yo le prometí a los padres. La palabra levántate en hebreo es cabal, pero no cabal como decimos los salvadoreños, ¿verdad? Cuando nos dicen, decimos cabal. No cabal así. Pero es la palabra cabal. Es admitir, es aceptar, es tomar, es el sentido de confrontar lo que Dios nos está mandando a hacer a nosotros. Entonces Josué tuvo que tomar esa posición. Josué quizás no podía sentirse más desanimado, pero una nación completa dependía de la decisión que Josué tenía que hacer en ese momento. A veces Dios nos permite pasar a nosotros por situaciones para que nosotros podamos aprender y estar listos para ministrar a otros. Sabe, hermanos, que a veces nosotros pasamos momentos difíciles o estamos pasando momentos procesos o duelos dentro de nuestra vida cristiana o dentro de nuestra vida secular, y a veces tenemos que ser fuertes y dentro de ese dolor ministrar a otros también. Y a veces Dios nos permite que nosotros estemos pasando por ese dolor para que cuando se nos acerquen a nosotros podamos ser de bendición para la persona que está necesitando lo que nosotros estamos pasando. Entonces Josué quizás estaba desanimado, pero él sabía que tenía que pararse.
Al igual que José, hay un gran reto por nosotros, hermanos. Sin embargo, Él quiere que nosotros nos levantemos y tomamos fuerza. Mire, Dios nunca nos va a dar un reto sin respaldarnos en lo que nos está dando. Cuando Dios le da un desafío a usted, cuando Dios le da un privilegio a usted, cuando Dios pone una responsabilidad en su vida, Dios le va a respaldar. Si no, acuérdense lo que le dijo a Josué. ¿Qué le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 9? ¿Qué le dijo? Josué 1:9, ahora todos juntos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿A dónde? A donde quiera. Entonces Josué le tenía que creer a Dios. No le estaba diciendo, te voy a llevar para ver qué te inventas. Te voy a llevar para ver a ver qué sale, a ver si la logran hacer. Le está diciendo Josué, levántate, toma acción porque yo te voy a respaldar. Y cuando Dios lo llama a usted, y cuando Dios le da un reto a usted, cuando Dios pone en su corazón algo que hacer, hágalo porque Dios va a estar en su vida. Cuando nosotros nos ponemos en la brecha y cuando nosotros nos ponemos en la voluntad de Dios, Dios respalda nuestras vidas. Dios está con nosotros. Necesitamos levantarnos y dejar ese estado de ánimo en el que a veces caemos. Necesitamos levantarnos y hacer frente a las circunstancias que estamos pasando, hermano. No para vencer en nuestras propias fuerzas, sino con lo que Dios nos da, con la fuerza de Dios. Cuando nosotros empezamos a pelear en nuestras propias fuerzas, nos debilitamos. Pero cuando peleamos en las fuerzas de Dios, somos fuertes. Cuando peleamos en la voluntad de Dios, somos fuertes, hermanos. Cuando estamos en la voluntad de Dios, Dios nos respalda. ¿Sabe lo que pasa con nosotros, hermanos? Que a veces estamos pasando por situaciones y a veces le decimos, Pastor Félix, mire, estoy pasando por este problema o estoy buscando la voluntad para esto. Por favor, ore por mí. Yo sé que usted es un hombre de oración. Hermana Anita, yo sé que usted es una mujer de oración. Lléveme en oración y etcétera. Pero nosotros no oramos, hermanos, ni ayunamos por lo que estamos pidiendo. Pero nosotros no queremos pagar el precio por lo que... ¿Sí me explico? Somos nosotros los que tenemos que dar el paso primero. Si vamos a pedir oración, pero vamos a doblar rodillas nosotros también. Si vamos a pedir respaldo, pero vamos a meternos en ayuno y oración nosotros también. Cuando nosotros necesitamos hacer algo, tenemos que examinarnos y saber si hay algo que nos está estorbando para seguir adelante. Tenemos muchas veces que despojarnos de cosas que a veces no nos gustan, hermano. A veces la comodidad está tan sabrosa. A veces la comodidad está tan bonita, pero Dios le estaba diciendo a Josué, deja esa comodidad, levántate, no estés triste, no te preocupes, no lo vas a hacer en tus fuerzas. No, yo no quiero que tú pienses lo que hizo Moisés, quiero que pienses cómo yo te voy a usar a ti. Quiero que pienses lo que yo voy a hacer a través de tu vida. Era lo que le estaba diciendo el Señor a Josué. Necesitamos, para poder ver el milagro del Jordán, necesitamos decidirnos, tomar la decisión de cruzar ese Jordán. No importa que no sepa nadar, hermano. Debemos de cruzar ese río por fe. ¿Se acuerda lo que le pasó a Pedro? Cuando Jesús lo llama de la barca y le dice, ven hacia mí. En el principio muy fuerte, ¿verdad? Pero cuando vio las olas altas en el mar abierto, ¿qué? Perdió la fe y se hundió. Necesitamos que si ponemos la mano en el arado, no mirar hacia atrás, sino seguir hacia adelante, poniendo la meta en ¿quién? En Cristo Jesús, que nos ha salvado, hermanos. Amén. Mire, el Jordán en ese tiempo, a pesar de ser uno de los ríos principales del mundo, por su tamaño, para Josué sí era no era uno como el mar Rojo que Moisés había abierto. Era un río mucho más chico, pero para Josué era un obstáculo muy grande. A sus ojos, como ser humano,
veía muy difíciles. Y él decía, bueno, ¿cómo le voy a hacer? ¿Será que vamos a hacer un puente? Eso nomás me lo estoy imaginando yo. Vamos a hacer un puente, pero ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar para hacer un puente? Si tenemos que contratar unas cuantas lanchas, barcos o como se le llaman, botes, eran miles de personas que estaban siguiéndole, hermano. Cuando nosotros nos pensamos a pensar en el pueblo de Israel, eran miles y miles de personas. Y cuando nosotros empezamos a poner que dentro de un pueblo debían de haber habido niños pequeños, debían haber niños de brazos, quizás habían mujeres embarazadas, quizás habían ancianos, había de todo, hermano. Entonces a Josué venía la duda y la debilidad de pensar, ¿cómo le voy a hacer? Pero mira lo que dice Josué capítulo 3 y versículo 15 al 16. Josué 3 y versículo 15 y 16. Esto nos describe cómo era el río y qué estaba pasando en ese momento. Dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron con un montón bien lejos en la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretén, y a las que descienden al mar del Áraba, al mar salado, se acabaron y fueron divididos, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Josué estaba a punto, hermanos, de pasar de un lugar a otro, no solamente físicamente, pero estaba a punto de dar un paso espiritual grande, hermano, al pasar ese Jordán. Estaba a punto de hacer algo que él no se lo imaginaba cómo iba a pasar, hermano. Pasaría de ver algo imposible en él, en la victoria total para Israel. Sus incapacidades quizás no alcanzaban, o su mentalidad no alcanzaba a entender lo que Dios iba a hacer con él y con el pueblo de Israel, hermano. Transformar todas esas dudas, transformar todas esas miedos en éxitos y victoria es lo que Dios le iba a dar. Dios quiere que nosotros, hermanos, crezcamos y maduremos espiritualmente cada día más, y que no nos quedemos ahí pensando en todos los obstáculos que tenemos, hermano. Cuando nosotros empezamos a servirle a Dios, sí vienen obstáculos, sí se ponen barreras, sí se ponen las cosas difíciles, hermano. Pero si nosotros nos enfocamos en lo difícil, nosotros nunca vamos a avanzar hacia la tierra prometida, hacia la promesa que Dios tiene para nosotros, hermano. Porque la tierra prometida es semejanza de las bendiciones que Dios tiene para nosotros espirituales, hermano. Lo que era la tierra prometida para el pueblo de Israel es símbolo de lo que Dios quiere darnos a nosotros en estos días, de la bendición. Mira, quizás muchos ya han alcanzado llegar a esa bendición, pero muchos estamos luchando por querer llegar hasta ahí, alcanzar esa meta que nosotros queremos, hermano. ¿Y cómo lo podemos hacer? Mira lo que dice Lucas capítulo 18 y versículo 27. Lucas 18, 27 dice, y él les respondió, lo imposible para los hombres es posible ¿para quién? Para Dios. Cuando nosotros vemos con los ojos carnales, es imposible para nosotros hacer las cosas, hermano. En ese momento Josué no veía cómo. No le cabía en la cabeza a él, porque dice que el río era tiempo de la cosecha, y el río estaba más lleno de lo que regularmente estaba, hermano. Y entonces yo me imagino que dijo entonces Josué, a ver, ¿cuántos aquí pueden nadar? Háganse para acá. Vamos a ver los que pueden nadar. Vamos a hacer un grupo de los que más o menos pueden nadar, y los que no pueden nadar, ustedes quédense de último, a ver cómo le hacemos con ustedes. Algo así, ¿verdad? Me imagino que estaba haciendo Josué. Pero no, hermano. Dios quiere que demos ese paso de fe. Dios quiere que demos que convencidos le creamos a Dios que Dios puede hacer el milagro en nuestras vidas. Ese milagro que nosotros hemos estado esperando, hermano. Esa necesidad que nosotros hemos estado esperando que Dios conteste en nuestras vidas. Dios quiere que tengamos la certeza de que Él nos va a dar la respuesta, hermano. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 18.
Dios quiere que vayamos prosperando, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que dice que va de aumento en resplandor hasta que el pleno día, amén, alumbre. O sea, perfecto, o sea, mejor. No nos podemos quedar ahí pensando, hermano, en el problema. No podemos quedar enfocados en que no podemos hacer las cosas. Tenemos que ser positivos y creer que el Espíritu Santo va a estar ahí para respaldarnos. Pero cuando nosotros pensamos en ese Jordán que el pueblo de Israel que quería cruzar y que era el obstáculo que tenían ellos para llegar a Jericó, para poder empezar a conquistar la tierra prometida que Jehová le había dado. Y nosotros pensamos espiritualmente y nos ponemos a pensar a nosotros. Hágase esta pregunta: ¿cuál es ese Jordán que no me está permitiendo a mí alcanzar mi bendición? Pregúntese en esta noche: ¿cuál es ese Jordán que a mí me está impidiendo, que me está haciendo no ver positivamente o no ver claramente para llegar yo y alcanzar mi bendición? ¿Qué? ¿Un fracaso? Aunque le voy a decir algo, muchas veces las personas piensan que lo que para nosotros, otras personas opinan que lo que nosotros pasamos es un fracaso. A veces a nosotros Dios nos está dando una victoria, hermanos. No escuche lo que el enemigo a veces habla a sus oídos. A veces las personas dicen: esta persona está fracasada, pero Dios le está diciendo a usted: yo te estoy dando una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Yo te estoy dando una oportunidad para hacer las cosas diferentes. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces usted no piense que su Jordán es un fracaso, porque Dios no es Dios de fracaso, Dios es Dios de victoria y Dios lo va a sacar adelante, amén. ¿Cuál es su Jordán? ¿Una traición? Amén. Denle un aplauso al Señor fuerte si se lo quiere dar, amén, la gloria sea para Él. ¿Cuál es su Jordán? ¿Una traición? ¿Un desprecio? ¿Un abandono? ¿Un chisme que levantaron en contra suya? ¿Una enfermedad que está pasando? ¿Una escasez económica? Lo que usted piense que sea su Jordán, no se preocupe, hermano. Lo que tenemos que hacer es, nosotros debemos de tomar la decisión de pasar ese Jordán. Mire, el pasar el Jordán es solamente una transición que debemos de elegir. Nosotros debemos de elegir: o nos quedamos aquí y no pasamos a la tierra prometida y no vencemos ese Jordán que nos está quitando la bendición, o hacer como Josué y decir: ok, no me importa cómo me sienta hoy, no importa que yo crea que va a estar difícil, pero yo me voy a levantar y yo sé que vamos a pasar ese Jordán, yo sé que yo voy a vencer eso que estoy pasando. Debemos de creer siempre en lo que dice Filipenses 4:13, y nosotros lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema es que lo decimos, lo narramos, pero no lo creemos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Decimos: todo lo puedo en Cristo que fortalece. Ay, ¿cómo lo voy a hacer para la renta? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero el doctor me dijo que yo ya no. Y entonces, ¿lo podemos en Cristo o no lo podemos? ¿Servimos a un Dios poderoso o no servimos a un Dios poderoso? Lo que pasa es que no ponemos a actuar nuestra fe, porque es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe solamente viene a través de vivir una vida íntima con el Señor. ¿Qué necesitamos nosotros para cruzar el Jordán? ¿Qué debemos hacer nosotros para cruzar? Ya sabemos los obstáculos que hay. Ya sabemos que puede haber tristeza, ya sabemos que puede haber dolor, ya sabemos que levantaron un chisme contra nosotros y fue mentira. No se preocupe, déjelo que el Espíritu Santo lo defiende. No pelee usted solo. Deje que Dios pelee por usted. Deje que el abogado por abogados lo represente y usted va a ver que usted va a salir victorioso. Amén. No importa lo que digan de usted. Dios está con usted. Amén. Mire lo que dice Josué capítulo 3 y versículo 5. A ver, muchachos, ayúdenme. Me gusta esta parte. Esta fue una de las favoritas mías cuando estaba preparando estas notas.
Mire lo que le dijo Josué al pueblo cuando él entendió verdaderamente lo que Dios le había dicho y él dijo, ok, lo vamos a hacer y yo confío. Aunque tenía dudas, decidió aceptar el reto y mire lo que les dijo. Entonces Josué le dijo al pueblo, mire lo que les dijo, consagraos porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Mire lo que dice esta otra versión. Entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre nosotros. Oigan, pero le dijo, miren, escuchen, a veces nosotros leemos la palabra de Dios y no le ponemos atención o no la escudriñamos como la tendríamos que escudriñar. Dice, Josué le dijo al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor hará grandes. Les estaba confesando, no les estaba diciendo, purifíquense para ver si el Señor se manifiesta. Les dijo, purifíquense porque Jehová va a hacer un milagro en su vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de purificación, de santidad, yo no le estoy hablando de que nosotros seamos perfectos, porque es mentira. Mira, anoche en la clase estábamos estudiando del instituto y estábamos viendo y me dio mucha risa. Y los que van al instituto aquí que estamos, dice el maestro, a ver, vamos a repasar los 10 mandamientos. Y dice, levanten la mano cuántos cumplieron con este. Y cuántos no cumplieron y todos. Mencionó como 6 y ninguno los pasamos. Entonces dice, por la ley todos fallamos. Entonces cuando la Biblia habla de purificación y de santidad, no está buscando, si dice que nosotros debemos anhelar, imitar la perfección de nuestro Señor Jesucristo, pero nunca vamos a poder ser perfectos porque somos seres humanos. Y todos los días nos equivocamos y todos los días cometemos errores. Y desde el momento que nos levantamos, a veces con solo levantarnos nuestros pensamientos nos están haciendo pecar. Entonces cuando habla de purificación, Josué le decía al pueblo, pónganse, despójense de todo lo que no les sirven, tiren lo que les estorban, pónganse bien con el Señor, pónganse a cuentas con Dios, métanse con el Señor, sean más santos cada día, traten de vivir una vida justificada delante de Dios y Dios se va a manifestar porque Dios ha prometido bendecirnos cada día en nuestras vidas. Entonces Dios no es el que nos pide algo a cambio para darnos algo. No, con Dios no se hace trueque. Con Dios se somete uno de corazón y Dios nos bendice. Entonces cuando Josué le dijo al pueblo, le dijo, prepárense porque Dios nos va a dar la victoria y nos va a permitir cruzar ese río por fe. Para recibir el milagro que buscamos debemos de meternos en la bendición y quedarnos en la bendición, hermano. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que a veces nosotros recibimos una bendición, salimos bien bendecidos de aquí, de un retiro, y llegando a la casa se nos acabó la bendición. Nos salió un problema y nos bajamos de la cruz por el problema. Llegó una tentación en nuestra vida recibiendo la bendición y caímos en la tentación. Dice la palabra de Dios, mira lo que dice Josué capítulo 3 y versículo 8. ¿Estamos listos? Ay, estos muchachos hoy van más rápidos que yo. Dice, además ordenarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando llegue a la orilla de las aguas del Jordán, os detendréis en el Jordán. Mira lo que dice la Reina Valera. Dale las siguientes órdenes a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse ahí. Les estaba diciendo, métanse al río. No les estaba diciendo ahí nomás toquen para que se abra. No, los sacerdotes métanse al río y quédense ahí dentro del río. Dios nos está mandando a nosotros que busquemos la bendición y que nos quedemos en la bendición.
Que busquemos cada día tener la bendición en nuestras vidas, que busquemos cada día ser santos cada día más, que busquemos tener una relación personal con Dios cada momento de nuestra vida. Cuando la gente mire la bendición en nosotros, se va a contagiar y va a querer lo que nosotros tenemos. Mire, cuando el pueblo vio que los sacerdotes, yo me imagino que cuando el pueblo vio que los sacerdotes se metieron al río, dieron unos cuantos pasos dentro y vieron que las aguas empezaron a bajar, yo creo que el pueblo agarró fuerzas y dijo, no, esto está bueno, entonces es verdad, Dios va a hacer el milagro y vamos a poder pasar por el río. Entonces cuando nosotros, hermanos, entramos en la bendición y hay bendición en nuestras vidas, nosotros vamos a contagiar a otros con esa bendición. Cuando nosotros andamos bendecidos, nosotros vamos a poder orar por otros con libertad. Cuando nosotros andemos bendecidos, nosotros vamos a poder presentar el plan de salvación con libertad. Cuando nosotros andemos bendecidos en el Señor, nuestras vidas van a ser diferentes, hermanos. Mire, en Josué capítulo 3 y versículos 14 y 17, mira lo que dice. ¿Ya lo tienen? 3, 14 y 17. Amén. Dice, y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, y ahora que dice el 17, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en la tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre la tierra seca hasta que el pueblo acabó de pasar el Jordán. Había bendición, hermano. Cuando los sacerdotes se metieron al río, pasó el milagro, el mar se secó y el pueblo empezó a pasar. Quizás nosotros pensamos que no somos lo suficientemente especiales para que Dios nos use para bendecir a otros. Bueno, los sacerdotes quizás no se imaginaban lo que Jehová iba a hacer a través de ellos o con lo que Josué les estaba mandando a hacer. Decía, ¿cómo? Pero este está loco, todavía llevamos el arca, todavía llevamos algo pesado y todavía sí quiere que nos metamos en el agua. Usted sabe que los ríos a veces, los que hemos ido a los bautizos o los que se han bautizado en ríos ya saben cómo, ¿verdad? Se mueve el agua, está pesado. Y entonces yo pienso que el pueblo, los sacerdotes decían, bueno, ¿a quién se le ocurre que nos vamos a meter en el agua y que nos vamos a poder sostener? Pero se estaban metiendo ahí por obediencia a Dios y porque sabían que iba a haber un milagro, hermanos. Y a veces nosotros no le creemos a Dios cuando Dios nos quiere usar en nuestras vidas. A veces nosotros no nos creemos especiales. A veces nosotros creemos que no somos lo necesariamente preparados para poderle servir a Dios o que Dios nos puede usar en cosas grandes, hermano. Mire, si Dios nosotros nos ha escogido, y dice la palabra, desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, es porque tenía un propósito especial para nuestras vidas, hermano. Dios quiere usar nuestras vidas. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Entonces, ¿lo cree o no lo cree? Sois linaje escogido, hermano. Usted sabe lo que es ser linaje escogido. Usted sabe lo que es ser real sacerdocio. Usted sabe lo que es ser santo, adquirido por Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación, hermano. Nosotros somos eso, hermano. Nosotros representamos espiritualmente a los sacerdotes que ministraban al pueblo, hermano. Y nosotros estamos aquí para poder ministrar a otros, hermano. Y cuando nosotros nos quedemos dentro de esa bendición y cuando nosotros nos quedemos adentro de esa bendición, la gente va a creer y va a ver los milagros a través de nuestras vidas, hermano. Pero debemos de creerle a Dios que Dios puede usar nuestra vida. Amén. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestra misma fuerza.
A veces nosotros que tratamos de ayudar a Dios. A veces nosotros tratamos de tomar atajos. Nosotros los seres humanos somos muchos de atajos. Nosotros somos muchos de milagros macro y queremos que Dios lo haga así rápido. No queremos pagar el precio por lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida, hermanos. Mire, yo creo que Josué, cuando Dios lo estaba llamando, dijo, a mí me está diciendo que vaya, que me levante, que le diga a los sacerdotes que se metan al agua, que le llegue hasta donde la rodilla y que entonces va a pasar algo. Si a Moisés lo usó y Moisés lo único que tuvo que hacer fue levantar la vara y pegarle al mar rojo y el mar rojo se abrió. ¿Cómo es que yo voy a poder? Decía Josué. ¿Cómo voy a poder yo entonces hacer ese milagro? Y es lo que a veces nosotros, mira hermano, nunca se compare con nadie. Nunca piense que usted no puede ser mejor predicador que otra persona. Nunca piense que Dios no lo puede usar como cantante igual que otra persona. Dios lo va a usar usted donde usted quiere que Dios lo use, hermano. Nunca trate de imitar ningún privilegio de nadie. Nunca trate de imitar ningún ministerio que otra persona está ejerciendo. A cada uno Dios nos ha escogido para algo específico, hermano. Cuando nosotros empezamos a pensar, no, Dios no me va a usar así. ¿Cómo va a ser que Dios me va? Yo no sé ni hablar. Eso fue lo que le dijo Moisés al Señor. Yo soy tartamudo, le dijo, pero tu hermano puede hablar. ¿Y qué tienes en la mano? Le dijo. Entonces cuando nosotros empezamos a pensar que no somos capaces, estamos diciéndole a Dios, nosotros no confiamos en ti, Dios. Pero cuando empezamos a entender que nosotros con el poder de Dios lo podemos hacer todo, las cosas van a ser diferentes, hermano. Así como Josué se levantó y tuvo la fe. Estaba pensando en su mentor, estaba pensando en ese hombre que le había enseñado, estaba pensando porque él había vivido con Moisés todos los milagros que Dios había hecho a través del desierto en la mano de Moisés. Y decía Josué, pues ¿cómo yo le voy a llegar tan siquiera a los talones a lo que Moisés hizo? Pero ¿sabe qué es la diferencia? Que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros en diferentes ministerios, hermano. Hay personas de ustedes que yo los miro todos los fines de semana en las esquinas predicando, ganando almas, hermanos, trayendo almas al Señor. Hay personas de ustedes que yo sé que no me dicen y yo sé que están en los hospitales orando por los enfermos, hermanos. Hay muchas personas de ustedes que yo sé que están desde las 5, 6 de la mañana en intercesión orando, hermanos. Hay muchos de ustedes que yo sé que están llamando y diciendo, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Te ayudo. Entonces Dios quiere usarnos allí donde nosotros somos capaces de poder hacer las cosas, hermano. Nunca piense que Dios no va a estar con usted. Si en ocasiones nos sentimos desanimados, es normal, hermano, va a pasar, somos seres humanos. Porque como seres humanos a veces nos desanimamos, viene la tristeza a nuestro corazón, pero no deje que el enemigo lo destruya, hermano. No deje que el enemigo le meta duda en su mente y en su corazón. Dios es el que lo va a levantar y el que va a estar con usted todos los días de su vida, hermanos. Amén. Cuando es Dios quien nos da el poder y nos da la seguridad, todo lo que nosotros hacemos va a ser de bendición en nuestras manos, hermano. Todo lo que nosotros hablamos va a ser de bendición a los que nos escuchan, hermano. Cuando nosotros oramos, Dios va a contestar nuestra oración, hermano. Pero lo tenemos que hacer confiados en que Dios nos va a usar a nosotros por lo que nosotros somos y por lo que Él nos ha escogido, hermanos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie. Estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí queremos ser vencidos por las circunstancias de la vida o por los problemas que nos pasan, ¿verdad? Pero entonces debemos entender que toda nuestra vida debe depender de Dios. Que así como Josué dependió de Dios para creerle que iba a hacer ese milagro en el Jordán, nosotros debemos de dejar ese Jordán que nos está abatiendo nuestra vida y que nos está poniendo en eso. Deje ese Jordán.
No mire ese problema como un obstáculo. No mire esa situación que usted pasando como algo que no lo va a dejar avanzar. Piense que Dios lo va a llegar hasta el otro lado, a esa tierra prometida, a esa bendición que Dios ha puesto en su vida. Le voy a pedir al pastor Félix que pase y vamos a estar orando. Yo sé que él está orando por las necesidades, pero los dejo con ese pensamiento. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová estará con todos nosotros siempre y cuando nosotros seamos fieles a Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pastor Félix. Gloria a Dios. Vamos a pasar al altar, hermanos. Si usted cree que Dios va a hacer un milagro en su vida, pase con fe.